Tienes 15, 20 minutos para platicarnos sobre tus avances, que ya deben ser muchos. Sí. Y al término de las 4 presentaciones de esta primera sesión, tendremos comentarios por parte de los profesores y de los compañeros. Entonces estaríamos esperando. Dale. Vale. Buenos días a todas, todos, todes. Mi presentación es de los avances metodológicos de la tesis Apropiación Digital, Educación Intercultural Crítica, Resistencias y Desigualdades en Mujeres Activistas Afromexicanas de Coajinicuilapa, Guerrero. Bueno, rapidísimo, mi comité tutoral cambió completamente. Mi director de tesis ahora es el doctor Alejandro Álvarez, y en mi comité está el doctor Andrés Lozano y como externo el doctor Gabriel Medina. Para empezar, es necesario decir que esta investigación coloca en el centro a las mujeres activistas afromexicanas como productoras de conocimiento. Desde este posicionamiento es que se organiza el enfoque teórico, metodológico y político del trabajo. El problema de investigación, evidentemente con el cambio del comité, el proyecto sufrió algunos cambios, no sustanciales, pero sí hubo incorporación de algunas categorías y una reorientación al trabajo que básicamente queda de la siguiente manera. Las mujeres activistas afromexicanas de Coajinicuilapa, Guerrero, enfrentan múltiples formas de exclusión vinculadas a condiciones estructurales de género, raza, clase y territorio. Estas desigualdades se expresan en trayectorias marcadas por la invisibilización de sus saberes y la ausencia de propuestas educativas interculturales críticas que reconozcan sus formas de aprender, enseñar y resistir. En este contexto, si bien la condición sine qua non de la apropiación digital es el acceso técnico, evidentemente, con esto único no se podría construir un proceso educativo, cultural y político que debe ser pensado desde una perspectiva situada, relacional y decolonial. ¿Quiénes son mis sujetas participantes del estudio? Bueno, son las mujeres activistas afromexicanas con trayectorias en procesos comunitarios, políticos y educativos que han transitado desde diferentes edades hacia variadas formas de apropiación digital. ¿Por qué son importantes? En primera, no son protagonistas individuales, sino voces vivas de sus comunidades. Es decir, no voy a entrevistar a mi Jane Jiménez, voy a entrevistar a mi Jane Jiménez, representante del pueblo afromexicano ante las Naciones Unidas, ante diferentes organismos internacionales, que puede dar viva voz de lo que realmente están construyendo y de lo que están luchando dentro de la comunidad afromexicana en México. Segundo, ellas enfrentan, sí, desigualdades estructurales, pero también las renombran, las resisten y las transforman. Es decir, desde sus procesos comunitarios sostenidos en el tiempo, tienen ellas una agencia política que se teje colectivamente en espacios de organización y defensa territorial, educativa y cultural. Y principalmente, ellas tienen la posibilidad de incidir en políticas públicas. Segunda, ¿cuál es mi articulación metodológica de la investigación? Este cuadrito lo trabajamos mi director y yo justamente para dejar clara visualizar de manera clara y sistemática la relación que se pretende tejer en esta investigación con lo que se pretende indagar, las interrogantes y los supuestos desde los cuales estamos interpretando la realidad. Rapidísimo, nuestro objetivo principal, el objetivo es el analizar cómo la educación intercultural crítica puede constituirse como una vía efectiva para la apropiación digital de mujeres activistas afromexicanas. Terminando el cuadrito les voy a explicar el por qué nos interesa tanto el situar este conocimiento y por qué la educación intercultural crítica es una situación fundamental, no es una cuestión únicamente como para poder hacer, en este caso, algo que quede como para acompañar, sino es una cuestión prioritaria para que la apropiación digital en estos territorios racializados se pueda concretar. De este objetivo nos salta la pregunta de ¿es posible que una educación intercultural crítica se constituya como un camino para la apropiación digital pensada desde la justicia social, cultural y epistémica?
y partimos del supuesto de que es necesario superar un modelo intercultural funcional, evidentemente que es el que predomina, y para impulsar uno crítico que reconozca saberes y formas comunitarias de aprendizaje. El segundo objetivo, identificar las barreras sociales, culturales y económicas que limitan el acceso y la apropiación tecnológica entre las mujeres activistas afromexicanas en Coajín y Cuilapa. La pregunta, ¿cómo impactan estas barreras estructurales como el género, la etnia y la condición económica en las oportunidades de acceso y permanencia en la educación formal e informal de las mujeres afromexicanas? Y partimos del supuesto de que las mujeres afromexicanas enfrentan barreras estructurales que perpetúan su exclusión y desigualdad histórica. Tercero, explorar prácticas y saberes y estrategias de resistencia que estas mujeres desarrollan frente a las desigualdades digitales educativas desde una perspectiva situada y comunitaria. ¿De qué manera las mujeres activistas afromexicanas inciden o pueden incidir en sus comunidades como agentes de transformación digital y educativa desde una perspectiva intercultural crítica? Y las estrategias comunitarias son formas de resistencia que permiten desmontar narrativas de fracaso individual. Con esto se podrían abrir realmente posibilidades y transformaciones. Este último objetivo fue pensado hace casi 8 años, cuando estaba en mi trabajo en la Unisur en la montaña de Guerrero. Tuve una comunicación directa con Valentín Hernández Chapa y ya lo decía, él estaba muy preocupado porque los teléfonos celulares, las computadoras estaban trastocando las formas de convivencia entre los jóvenes, entre las y los jóvenes. Estaban transformando las formas comunitarias de entender la vida y de verse ante el mundo. Él me decía, estos aparatos pequeñitos nos están dando un golpe fuerte en la cosmovisión comunitaria. Los jóvenes ya persiguen otro tipo de objetivos y estoy pensando, él me decía, en que tenemos que hacer algo como una escuela de cuadros para sostener nuestro proyecto comunitario a largo plazo. Entonces, en esta tesis es importante, que lo hemos dicho, pero sí remarcarlo, que no pretendemos romantizar las tecnologías. Las tecnologías trastocan muchas formas comunitarias de vida y también cosmovisiones. Entonces, ante esto surge el objetivo de analizar los efectos socioculturales del uso de las tecnologías digitales en mujeres activistas, con énfasis en las tensiones que surgen entre los valores comunitarios tradicionales y los modelos individualistas y aspiracionales promovidos por la cultura digital. Bueno, de ahí se desprende la pregunta y el supuesto, y en este sentido quisiera remitirme justamente a Adama Samesaku, que fue el representante de Mali y presidente del comité preparatorio entre la primera cumbre mundial de la tecnología y la sociedad de la información en el 2003, donde él apuntaba: una nueva y prometedora sociedad está surgiendo, la sociedad de la información. Sin embargo, está apareciendo nuevas desigualdades a distintos niveles, y la brecha digital entre los países industrializados y el resto del mundo sigue aumentando. Corremos el grave riesgo de ser testigos de la creación de una sociedad de la información carente de equilibrio y que no tenga en cuenta las riquezas culturales y lingüísticas de nuestro mundo. En este sentido, lo que él apuntaba es que querían estar dentro del diseño de las políticas, hacia dónde tenían que apuntar, porque tenían que ser los mismos pueblos y comunidades, tanto indígenas como descendientes, quienes tenían que diseñar cómo la tecnología iba a entrar en sus comunidades. Eso es lo que Adama Samesaku en ese momento apuntaba. Ahora, ¿cuáles son las categorías de estudio? Principalmente tenemos 3 categorías. Una, pues son las mujeres activistas afromexicanas, y de aquí estamos partiendo sí del feminismo negro, ¿no?, con Bell Hooks, Donna Haraway, Angela Davis, Audre Lorde, pero también del afrofeminismo, porque si bien es cierto que el feminismo negro está atravesando por ciertas intersecciones, evidentemente la parte colonial la deja fuera porque es un contexto diferente. Entonces aquí nos estamos remitiendo con Rosa Campoalegre, Silvia Rivera Cusicanqui, y también es importante a autores como Frantz Fanon y Aníbal Quijano, que justamente dan ese punto adicional sobre cómo interpretar las relaciones
Una, de personas que han sido colonizadas, y precisamente con Frantz Fanon, y mucho más objetivamente o situadamente en las personas afrodescendientes colonizadas. Entonces, la intersección de estas teorías no estamos colocando una sobre otra, sino tratamos de hacer un diálogo para poder complementar lo que queremos hacer. Una de las principales características por las cuales estamos tomando a estos autores es, uno, porque nos permiten situar a las mujeres activistas afromexicanas como sujetas políticas e históricas y no víctimas pasivas de la exclusión. Dos, son portadores de saberes comunitarios, ancestrales y colectivos. Y tres, son constructoras de resistencias. Entonces, bajo este tenor nos vamos a la siguiente categoría, que es la educación intercultural crítica. Y como se ha hecho, bueno, aquí evidentemente sí o sí nos teníamos que remitir a Tubino y a Walsh, que es él y la autora, que nos permiten tener un acercamiento muy crítico sobre la interculturalidad funcional, y de ahí se desprende la interculturalidad crítica. Entonces, en el marco de esta investigación, la educación intercultural crítica es condición indispensable para que la apropiación digital no se convierta en un proceso instrumental y se apuesta por un proceso transformador. Y por último, la apropiación digital. Evidentemente aquí ya tenemos un bagaje importante, ¿no? Estamos hablando de que la sociedad del conocimiento se empieza a visualizar por los años 70, entonces ya tenemos un avance importante en este sentido, pero nos remitimos a Delia Crowley por una razón importante. Ella nos propone entender la apropiación digital como un proceso complejo de resignificación. Más allá del acceso técnico o de la alfabetización instrumental, ella nos propone que esta alfabetización digital tiene que contener prácticas sociales, tiene que tener una construcción crítica de sentido y agencia cultural frente a la tecnología, y esto tiene que estar en diálogo con los contextos particulares que son los económicos, simbólicos y sociales. Pero una cosa adicional es que en esta tesis nosotros estamos proponiendo, dado que si bien los aportes de Delia Crowley permiten comprender la apropiación digital como un proceso sociocultural y simbólico, su enfoque, y tampoco yo creo que era su objetivo, pero su enfoque carece de una perspectiva más bien decolonial, que visibilice cómo operan las desigualdades estructurales en pueblos racializados. Esta investigación entonces pretende complementar dicha noción al situar la apropiación digital en la vida de mujeres activistas afromexicanas como un proceso colectivo, político y epistémico anclado en saberes territoriales, formas de resistencia con horizontes a una justicia social. Después, la metodología. Este trabajo parte de un enfoque cualitativo situado en epistemología feminista y decolonial, que reconoce el conocimiento que no es ni neutral, ni universal, ni lineal, sino posicional, relacional y situado históricamente. Con esto nos estamos remitiendo a Haraway, Harding, Walsh y Fanon. En este sentido, en lugar de buscar una objetividad desde la distancia, se parte del conocimiento situado, es decir, desde una relación comprometida con las relaciones, los cuerpos y los territorios. ¿Qué instrumentos tenemos y qué instrumentos desarrollamos para esto? Bueno, la primera etapa, que fue estos primeros 2 años, fue una recolección y análisis documental para poder construir nuestro primero y segundo capítulo. Ya el siguiente semestre, y digo el siguiente semestre me voy a campo, pero en realidad nunca he perdido contacto con estas mujeres a lo largo del tiempo, ya casi 13 años de trabajo conjunto, de acompañamiento, ¿no? de tareas en acompañamiento, vaya, y precisamente el semestre pasado tuve ya varios acercamientos con ellas en cuanto a algunos cursos que se están planteando y algunas actividades propias de las comunidades a las cuales ellas me han invitado. Entonces, pero formalmente el siguiente semestre empiezo con el trabajo de campo y va a ser una etnografía situada. ¿Qué quiere decir esto? Pues me estoy refiriendo básicamente a Walsh cuando habla de la etnografía militante, y es esta forma de hacer investigación desde el vínculo, la lucha y la resistencia compartida o entendida. Esto articulado desde el enfoque situado, como ya lo hemos dicho,
pero también desde esta perspectiva el trabajo de campo se apoyará de un diario de campo, cartografías sociales e investigación participante colaborativa. El primero, pues el diario de campo se pretende como una herramienta de reflexividad crítica, donde se registrarán tensiones, posicionamientos, afectos y contradicciones. Si bien es cierto, el diario de campo es una herramienta particular y privada en muchos casos de la o el investigador, justamente lo que nos proponen autores como Catherine Walsh es que este diario de campo también puede ser compartido, porque a veces en eso nosotros interpretamos cierta realidad que tiene que ser nutrida con lo que las comunidades realmente están expresando en ese momento. Entonces, este diario pretende ser también un espacio de reflexión colectiva, no únicamente un espacio de reflexión individual. En segunda, la cartografía social. Aquí sí ya es un trabajo completamente colaborativo con las mujeres activistas afrodescendientes, afromexicanas, donde se pretende nombrar lo que ha sido históricamente invisibilizado como las desigualdades en el acceso a la tecnología, los espacios comunitarios de aprendizaje y organización, o las tensiones entre lo digital, lo territorial y lo comunitario. En este sentido, sabemos que en México ha habido muchos programas, ¿no? Desde el 2000, que justamente entra fuerte esta cuarta revolución industrial o la sociedad del conocimiento. Hemos tenido diferentes programas de gobierno como el iMéxico, Habilidades Digitales para Todos en el 2009, Estrategia Digital Nacional en el 2013, Internet para Todos en el 2020 y en el segundo piso de la cuarta transformación, la Agencia de Transformación Digital. Pero Colom ya nos decía que dentro de los principales problemas de todas estas estrategias o políticas públicas que se desarrollan sobre la tecnología o para la tecnología es que no se toman en cuenta justamente las particularidades de las comunidades a las cuales se pretende incorporar. Entonces, en este sentido, con estos cursos que se están planeando, y uno, por cierto, empieza el 23 de julio, ya vamos a poder hacer justamente esta cartografía social sobre las tensiones que provoca el no tener internet, pero también en cómo se está entendiendo la tecnología a través de los ojos de estas mujeres. En tercer lugar, tenemos la observación participante colaborativa, que esta se inicia de esta manera, pero tiene una visión de evolucionar a una acción participativa, crítica y transformadora. Esto lo vamos a conseguir en la medida en que se generan las condiciones para una participación más plena, horizontal, con las mujeres poseedoras del conocimiento. Entonces, ese es nuestro horizonte. En cuanto a y por último, entrevistas a profundidad. En esta, pues básicamente se dividió en tres la entrevista, ¿no? Y ya, datos generales, relación con la tecnología y relación con la comunidad, resistencia y apropiación digital. Tenemos un estimado de 6 a 10 entrevistas a profundidad, semiestructuradas. Ya las tenemos, ya tenemos la guía de la entrevista. Y en esta se va a incluir a distintos perfiles de activistas identificadas considerando diversidad de edad, lo cual nos va a nutrir muchísimo cómo se percibe la tecnología de alguien que nace con tecnología o alguien que tiene que incorporarse a la tecnología y bajo qué visión lo está viendo, nivel educativo, participación comunitaria y formas de acceso y uso de la tecnología. Y por último, pues vamos a ocupar los criterios de saturación teórica considerados por Gleiser y Strauss. Finalmente, aquí proponemos un índice tentativo. Pues puede, evidentemente está sujeto a ajustes y tiene que ver con los avances de la investigación, pero pues en el capítulo 1 tenemos la introducción, el segundo, marco teórico, conceptual y metodológico, el tercero, contexto territorial y sociocultural, el cuarto, narrativas y trayectorias de resistencia, quinto, interculturalidad crítica como horizonte, ¿no? Evidentemente que el acceso funcional no funcional a la justicia tecnológica, y el sexto, propuestas desde abajo. Particularmente este último
capítulo es muy importante para nuestra tesis porque justamente se está apostando a realizar una investigación completamente colaborativa con las mujeres activistas, las cuales están, hace un semestre les decía, bueno, igual estamos partiendo que ni les puede interesar el tema porque todavía no lo había colocado sobre la mesa con ellas, pero ya que se colocó sobre la mesa, incluso algunas activistas de otros países como Colombia y Cuba están interesados en la investigación, dado que esta intersección no se ha hecho. Es decir, ya nos apuntaba la doctora Lucía el semestre pasado que no habíamos dado tanto del estado del conocimiento y que se nos había barrido, pero justo cuando hice esta revisión del estado del conocimiento me percato de que no hay trabajos todavía publicados, no digo que no se estén elaborando, que estén en proceso de elaboración, pero no hay trabajos publicados sobre esta intersección de tecnologías con población afrodescendiente. Hay muchos sí sobre población indígena en diferentes lugares, pero con población afrodescendiente no los hay. Entonces creo que también uno de los puntos importantes de este trabajo de investigación es que podemos aportar a la literatura sobre esta cuestión en específico. Y bueno, pues el último pues serán conclusiones y aportes. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gaby, adelante. Muy buenos días a todos, a todas. Me presento, aunque la mayoría ya me conoce, mi nombre es Gabriela Mejía. Yo les voy a presentar los avances metodológicos de la investigación titulada Configuración histórico-política del abuso sexual infantil como problema de atención en el sistema escolar o como un problema político. Mi asesor es el doctor Roberto José González Villarreal y mi comité tutoral está conformado por la doctora Lucía Rivera y el doctor Raúl Ansaldúa, a quienes agradezco la contribución a este trabajo. Siguiente. Muy bien, como les comenté, desde el inicio lo que yo voy a presentar son avances metodológicos. Entonces, no voy a profundizar en la problematización porque eso ya lo trabajamos en el coloquio pasado. Voy a precisar nada más algunos elementos. Primero, que es clave entender que lo que se problematiza, lo que se busca es conocer la emergencia del abuso sexual infantil como un problema de política educativa. Y a partir de qué elementos en la problematización, cuáles fueron los que se presentaron. Primero, comprender que se han reportado casos de abuso sexual infantil en las escuelas, hay una serie de demandas, pero también hay respuestas institucionales, respuestas que a lo largo de diferentes momentos o diferentes periodos se han mostrado fragmentadas, reactivas o en muchos casos que diluyen algunos otros conceptos o diluyen el abuso sexual infantil dentro de otras nociones o conceptos, como pueden ser el de violencia, el de convivencia escolar, el de bienestar o incluso el de cultura de paz. Y que ha estado marcado por ciclos tanto de reconocimiento, de visibilidad, pero también de silenciamientos, y reflejan momentos de disputas, de luchas por definir cómo se entiende o cómo se va a abordar el abuso sexual infantil o incluso cómo se va a atender. Entonces, estos son algunos elementos que se presentaron en el coloquio pasado y que sirvieron para la problematización, para preguntarnos entonces cómo emerge, cómo es que se ha configurado y cómo hemos llegado a este punto en el que entendemos o atendemos el abuso sexual infantil en las escuelas. Se propuso la pregunta de investigación cómo, en qué contextos y con qué racionalidades se ha configurado como un problema, el ASI como un problema político, así es, abuso sexual infantil, en el sistema educativo mexicano. ¿Cuáles han sido esas condiciones de emergencia, los momentos de rupturas y si es posible también detectar o identificar etapas, qué formaciones discursivas lo han sostenido, pero también las racionalidades políticas, los intereses institucionales y tecnologías de poder que han intervenido? A partir de eso, sí, todavía estoy en el objetivo general. A partir de eso se formuló el objetivo de analizar en qué contextos históricos y con qué racionalidades políticas se ha configurado el ASI como un problema político en el sistema educativo, identificando los procesos, las disputas y las fragmentaciones, pero también las continuidades que han marcado su problematización. Siguiente. Los objetivos específicos se propusieron 3. El primero, identificar las etapas o los momentos históricos que se pueden identificar en cómo se ha abordado el ASI a partir del análisis de las condiciones de emergencia, las rupturas, las disputas y las continuidades que lo hicieron posible.
analizar las formaciones discursivas que han sostenido la problematización del ASI en el ámbito escolar, los saberes que las constituyen, pero también las omisiones y las exclusiones que atraviesan esta construcción. Y examinar las racionalidades políticas, los intereses institucionales, las tecnologías y las tecnologías de poder que han intervenido. ¿Esto qué implica? Como les comentaba desde el inicio, entender o estudiar lo que es la emergencia se hace a partir del método genealógico, de la genealogía. Esto implica rastrear cómo algo nuevo, bueno, aparentemente nuevo, porque no quiere decir que no existiera o que no hubieran casos de abuso sexual, de abuso sexual en las escuelas, sino que nuevo como problema político, nuevo por las demandas, nuevo por la demanda de la atención hacia la SEP, hacia el Estado, de intervenir, de atenderlo. Entonces, ¿cómo aparece? Entonces, ¿cómo se posiciona como un problema político? Es rastrearlo, pero también cómo se va transformando en estos diferentes periodos o momentos históricos. Esto implica ver los aspectos discursivos, pero no solamente los discursivos, es todas las relaciones, las fuerzas, las relaciones obviamente de poder, saber que lo van configurando. Esto puede las luchas, las batallas que se producen en torno a este objeto que empieza a ser, del cual se empieza a hablar, del cual empieza a regular, y eso es en lo que me voy a detener. Si quieres la siguiente. Entonces, ¿qué es la genealogía? Voy a empezar con una frase con la que abre el texto Foucault de Nietzsche, La genealogía y la historia. Él menciona: la genealogía es gris, es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas. ¿A qué hace referencia con esta analogía de gris? Primero, porque en los estudios genealógicos se supone que no hay una claridad absoluta para entender cómo surge un problema. Hay una multiplicidad de relaciones, hay una multiplicidad de factores, de elementos que intervienen en la constitución de un problema o en la constitución de un problema público, y que estas líneas muchas veces se encuentran en un entramado en relación con otras líneas, tanto discursivas, de relaciones. Entonces, no se busca o no se rastrea la causa última o la naturaleza pura de la constitución de un objeto de estudio, sino cómo ese entramado funciona y cómo ese entramado provoca la emergencia de un problema o de un objeto político, ¿no? Entonces, partimos de este principio, que es gris, no se va a obtener como el último punto, el primer momento histórico o la causa original de un problema, sino todas estas fuerzas, todos esos factores que intervienen en la construcción. Es riguroso y documentalista porque trabaja directamente, una de las primeras cosas que trabaja es con los archivos, con los documentos, con los archivos históricos, para rastrear incluso esos saberes o esos discursos o esos saberes que han sido sometidos a lo largo de todas estas disputas y como consecuencia de las relaciones de poder, de poder saber, y entonces rastrea todos estos saberes que han sido sometidos a través de estas luchas o peleas y que se ocultan sobre lo que se ha construido como un discurso oficial o como lo que se considera verdad sobre lo que entendemos actualmente del abuso sexual infantil en las escuelas. Entonces, la genealogía se distingue por su atención en las relaciones de poder, en las prácticas sociales y las formas de subjetivación articuladas en lo que diríamos, bueno, Deleuze denomina un dispositivo, es decir, o sea, es esta red como más amplia de saber-poder, pero también incluye estas líneas de visibilidad, estas líneas de enunciación de poder y de sujetos. Entonces, en general, eso es como una diferencia también que hay con la arqueología, en donde se enfoca más en los aspectos discursivos. La genealogía va a atender, sí, obviamente al aspecto discursivo, pero también las relaciones de poder que producen ese entramado de poder saber. También entonces se indagan estas condiciones de posibilidad que permiten la aparición, que algo se legitime, que se regule, pero también que desaparezca. Eso quiere decir que no solamente es cuando se menciona, sino también cuando algo empieza a transformarse o desaparece o puede ser subsumido en otros conceptos. Entonces incluye estas transformaciones o estos movimientos que se puede hacer
sobre un problema político. También la genealogía es una crítica o parte de una crítica a estas técnicas de interpretación tradicional en la cual se parte desde la idea que hay una linealidad en la emergencia de un problema y que, como les comentaba, ¿no?, se busca el identificar la naturaleza o la causa última, que tiende a reducir la complejidad histórica de la emergencia de los problemas. Entonces, atiende a esa multiplicidad de elementos que lo configuran, estas luchas, estas relaciones de poder que van a determinar qué se puede decir sobre un problema, qué se puede decir sobre un aspecto, bajo qué condiciones, pero también quiénes pueden hablar, y todo eso implica que se imponga un discurso como verdadero y también deriva en técnicas y herramientas, bueno, en técnicas que regulan, en técnicas de regulación de un problema. En este caso, por ejemplo, lo que más se ha observado en estos últimos años sobre el abuso sexual infantil serían protocolos o lineamientos, que esa es la manera en la que se está atendiendo el problema. Entonces, eso es una de esas técnicas, ¿no? Entonces es entender y ver también cuáles han sido esas técnicas que se han utilizado para gestionar el abuso sexual infantil en los diferentes periodos de tiempo que se vayan identificando. Esto también implica entender que cada uno de estos, o sea, que la genealogía también es situada, pero en contexto y en espacio. ¿A qué me refiero? Es las producciones, lo que se produce en un momento histórico específico es válido, pero para ese momento, para esas relaciones, y no puede ser extendido a otros momentos, porque por eso implican, o sea, por eso implica una transformación. Entonces, esas relaciones y cómo se entiende y se constituye solamente puede ser entendido en ese contexto histórico y espacial, y no puede como replicarse o extenderse como una verdad absoluta a través de todos los periodos. Entonces, en este sentido, la genealogía también va a funcionar como una práctica, o sea, esperamos, ¿no?, que también sea una práctica de resistencia al recuperar estos saberes locales, olvidados, y devolverles esa capacidad de oposición que tuvieron en algún momento. Siguiente. Ahora, ¿cómo hacer la genealogía? ¿Cuál es la propuesta de las estrategias metodológicas y las técnicas de análisis? Como les comentaba, desde el inicio empieza por una revisión documental. Esta revisión es tanto para documentos oficiales, no oficiales. Eso quiere decir, no solamente son gubernamentales, no solamente son internacionales, incluye también denuncias, marchas, quejas, noticias, todo aquello que pueda ser rastreado, ¿no?, que podamos rastrear, que esté en relación con este problema, y como dije, reformas, campañas, y a partir de esos documentos se realiza un análisis exclusivo y un análisis de actores y posiciones, que también podríamos llamarlo un análisis de fuerzas, ¿no? ¿A qué me refiero con el análisis discursivo? Se enfoca en las transformaciones del lenguaje, las categorías y definiciones empleadas en distintos momentos históricos para identificar el abuso sexual infantil, las omisiones, los silencios y los desplazamientos que hay en relación al tema. Y el análisis de fuerzas o de actores implica tanto identificar estas fuerzas institucionales y sociales que intervienen, tanto para atenderlo, pero también para demandar y denunciar que se posicione como un problema político que debe ser atendido, pero también los intereses, los conflictos, las tensiones, las disputas presentes en el campo, ¿no? Entonces, este análisis permite reconocer cómo las relaciones de poder se ponen en juego entre estas diferentes fuerzas y las racionalidades que a cada una de estas fuerzas impulsa, ¿no? Siguiente. Gracias. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar tanto los materiales y las fuentes? Primero, propongo un punto de partida estratégico. Es estratégico nada más porque, como les comento, implica ir rastrear hasta la emergencia del así como un problema de la política educativa mexicana. Pero este punto de partida estratégica, 1999, es cuando se crea el grupo Estoy Contigo, que luego se transforma en la Guamasi. En sus orígenes fue la primera como respuesta institucional de la SEP organizada para atender el abuso sexual infantil en las escuelas. Entonces es cuando se identifica esta primera acción, pero solamente estaba circunscrito a Ciudad de México y a Distrito Federal. Pero entonces, hasta lo que se tiene de la investigación,
es donde aparece al menos una respuesta. Pero para que esta respuesta aparezca, implica que primero hubo un reconocimiento del ASI como un problema un problema sobre el cual debemos intervenir, pero que también hay un periodo de demanda social, de demanda política. Entonces, esos son los que hay que rastrear. Pero a partir de esto, se implica, por eso están las flechitas para ambos lados, que la investigación histórica implica ir antes para identificar todos estos periodos y también después cómo se ha ido transformando ya a partir de que fue tomado por la SEP, por el sistema educativo, como un problema que entonces debe empezar a ser regulado. Ahora, por el tipo de investigación, es difícil investigar, es difícil determinar desde antes quiénes van a ser los actores, o cuáles van a ser las fuerzas identificadas, o cuáles van a ser los documentos o las campañas. ¿Por qué? Porque eso es justo el trabajo de investigación. Los criterios son, obviamente, son temas, son documentos tanto locales, nacionales, pero también internacionales, que empiezan a posicionar el ASI como un problema político, ¿no? Entonces, pero pueden ser muchísimos, que aún ni siquiera tengamos identificados o que estén ocultos bajo un discurso universal en el cual estos saberes han sido sometidos. Por eso justo el trabajo es empezar a develarlos e identificar cómo han jugado, cuáles han sido estas fuerzas y esas relaciones, ¿no?, de luchas y de poder. Pero entonces son todos estos documentos relacionados con la demanda del ASI como un problema político. Entonces son fuentes oficiales, no oficiales, y incluyen diversos medios, no solamente institucionales. Siguiente, gracias. Okay. Todo lo anterior, lo que de la investigación se vaya produciendo, se va a organizar a través de 3 unidades de análisis: la producción discursiva, las racionalidades y las tecnologías y dispositivos. Con producción discursiva, más o menos creo que ya he hablado un poco de esto, es el análisis de cómo se ha construido el problema en los discursos, cómo se ha nombrado, las categorías utilizadas, pero también aquello que no se nombra y que ha quedado fuera del archivo, y entender también, preguntarse por qué no se ha nombrado, por qué queda oculto. Las racionalidades, que son los valores, los principios, las lógicas de acción, las finalidades que orientan las diferentes luchas e incluso las intervenciones, identificando las fuerzas, los actores y obviamente sus posiciones, pero también con qué fines y bajo qué marcos de sentido actúan. Las tecnologías y los dispositivos, que es lo que ya también les comenté, es examinar los mecanismos, procedimientos y herramientas específicas mediante las cuales se busca gestionar, intervenir o controlar el problema del abuso sexual infantil en las escuelas. Implica dar cuenta de las formas concretas en las cuales se operacionaliza las racionalidades que identificamos. Sí, siguiente. Muy bien. También trabajé en una propuesta de índice. Toda esta primera parte es lo que ya se tiene avanzado en mi tesis, ¿no?, que incluye la introducción, la problematización, cómo se ha formado, cómo se entiende como problema público o problema político, la respuesta del sistema educativo, las tendencias de investigación, que aquí es el estado del arte, la justificación, el marco teórico en el cual se abordan infancia, poder, género, violencia sexual, pero también el rol de la escuela, y lo que ya presenté en este momento, que es la metodología, que es la genealogía, las estrategias y técnicas, los criterios para la selección de fuentes y las unidades de análisis. La siguiente parte es cómo voy a estructurar el contenido ya resultado de la investigación que se realice. El contenido está pensado en 7 momentos, en 7 etapas. Si recordamos que el primer objetivo es identificar esas etapas, entonces con lo que ya tengo avanzado pude identificar al menos 6 momentos, o sea, 6 etapas en el sistema educativo mexicano, y la primera corresponde a las condiciones de emergencia mundial o internacional del ASI como problema político, y cómo se posiciona como un problema de política educativa, pero esto ya en el campo, en el medio internacional. Las siguientes son las etapas que se han ido identificando, ya específicamente en México. El primero tiene que ver con cuando existe un problema pero todavía no se nombra. Existen casos que son silencios institucionales y el abuso como un secreto a voces, como les mencionaba. Existe, pero no necesariamente hay una denuncia, se identifica como un problema político.
Después, el tercero es cuando empiezan a haber esas fisuras en el discurso porque empiezan a surgir ciertas demandas, empiezan a surgir ciertas quejas, pero todavía no alcanza la categoría de un problema nacional o un problema político reconocido también por las instituciones. El cuarto es cuando ya se visibiliza como tal, e incluso puede haber como un escándalo o indignación por estas demandas que alcanzan incluso un nivel nacional. El capítulo 5 son las respuestas fragmentadas y las estrategias institucionales locales. Aquí podemos incluir a la creación del grupo Estoy Contigo. ¿Por qué? Porque hay una respuesta del sistema educativo, pero que no se extiende o que no puede extenderse a nivel nacional. Y justo el capítulo 6 es ese primer esfuerzo de integrar una estrategia organizada en todos los estados. Por ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, a través de los protocolos para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil, se anuncia como tal, como un esfuerzo de integrar una estrategia nacional para que cada una de las escuelas tenga una orientación sobre cómo atender el abuso sexual infantil. Y finalmente, la disolución conceptual y los desplazamientos excursivos. ¿Por qué? Porque después del Programa Nacional de Convivencia Escolar, en los diversos reportes de la SEP, se desaparece la mención o el concepto de y se utilizan otros como violencia de género o violencia escolar, y entonces se desaparece el concepto, se diluye. Que, por cierto, gracias a la doctora Lucía, sé que el 30 de mayo se emitieron también unos lineamientos nuevamente para la atención ahora de violencia sexual, en la cual está justo el abuso sexual infantil. Entonces va pasando por esos periodos en los cuales se menciona, desaparece y luego vuelve a aparecer. Pero es justo el trabajo que pues, se pretende hacer. Y estos capítulos, obviamente a partir de la investigación, se pueden ir transformando, quizás aparezcan nuevas etapas, quizás algunas se unan. Y pues bueno, eso se puede ir modificando, pero es lo que, al menos con los avances que tenemos, lo que se puede presentar o identificar como etapas preliminares. Muchas gracias. Continuamos entonces con la siguiente presentación. Noemí. Y buenos días a todos y a todas. Bueno, en esta ocasión los avances de mi proyecto de investigación, bueno, más bien de mi investigación, voy a comenzar a desarrollarlo de la siguiente manera. En un primer momento voy a retomar algunos elementos que ya fueron abordados en nuestro primer coloquio, pero también voy a puntualizar en algunas observaciones, como la pregunta de ¿para qué hacer este trabajo?, que a lo mejor en ese momento no había quedado muy claro, y pues darle una continuidad. En el segundo momento, todo el avance que prácticamente que tuve en este periodo fue más vinculado hacia el desarrollo teórico-conceptual, en donde está dividido en 3 situaciones muy específicas, y en el último lo que sigue, ¿no? Que es lo que en este momento seguimos desarrollando y se sigue trabajando, y que a lo mejor ya no por situación de tiempo del coloquio, pues nada más lo voy a enunciar. Y bueno, el título del proyecto es La ideología en la política educativa de la nueva escuela mexicana y el trabajo docente. Mi asesor es el maestro, el doctor Andrés Lozano Medina. Me pone más nervioso porque está aquí al lado. Entonces el comité tutorial está integrado, a los cuales les doy muchas gracias, infinitas gracias por los aportes, porque creo que gracias a ellos hemos logrado un trabajo colaborativo fuerte. A la doctora Leticia Rocha Herrera y al doctor Raúl Enrique Ansaldúa Arce. Muchísimas gracias. Y voy a comenzar, bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, para la construcción, antes de comenzar con la pregunta de investigación y las preguntas subsidiarias, voy a contextualizar un poco, recordando que la construcción del planteamiento del problema pues la llevé a cabo en un trabajo de observación en 2 escuelas, en una escuela pública y en una escuela privada de educación primaria, en la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, primero lo que hice fue realizar un acercamiento, un diagnóstico que me permitió encontrar pues elementos empíricos que coadyuvaron a la formación o a la formulación del problema de investigación. Y bueno, pues el análisis no solamente se centró en observar únicamente el aula de clases, sino también algunos espacios
como las ceremonias, algunos espacios comunes como la sala de maestros, los patios, todos aquellos que son de usos múltiples, la biblioteca y algunos eventos escolares como los proyectos comunitarios que se llevan a cabo en las escuelas, de las ceremonias cívicas, algunas campañas que tienen y sobre todo algunas reuniones académicas tanto oficiales como extraoficiales. Y bueno, voy a poner el acento en los consejos técnicos porque ahí adquieren un papel central los consejos técnicos porque en la puesta en práctica de la nueva escuela mexicana pues constituyen el medio estratégico para la planificación, el análisis y el seguimiento de los principios y los lineamientos que se están promoviendo por esta política educativa. Y en este sentido, pues se van configurando estos espacios claves para alinear el trabajo docente y también para en la cuestión de la ideología, pues también el modelo educativo, ¿no? Y esto convierte un punto de interés fundamental pues dentro de este estudio. Y entonces, ¿para qué hacer este estudio? Bueno, pues el análisis de la ideología en la política educativa de la nueva escuela mexicana y el trabajo docente, pues consideramos que va a cobrar especialmente relevancia porque nos va a permitir comprender la situación que se vive en distintos contextos educativos y las demandas específicas de los colectivos docentes de educación primaria. Entonces, los modos de actuación, la subjetivación, que los docentes han incorporado en las diversas formas de comprender la educación, pues para nosotros son trascendentales, no solo para su práctica, sino también para la producción de saberes pedagógicas, de la transformación, de la posibilidad de construir nuevas formas de pensar, de ser, de actuar y de accionar en el ámbito educativo. Y entonces, bueno, así es como se desprende la pregunta de investigación, cómo se manifiesta y configura la ideología de la nueva escuela mexicana en el trabajo docente en educación primaria para analizar su relación existente. Y bueno, sus preguntas subsidiarias están orientadas a los elementos ideológicos que están presentes en los documentos oficiales de la nueva escuela mexicana, las actividades de trabajo docente que reflejan contradicciones o reinterpretan la ideología, también en saber qué factores contextuales influyen en la puesta en práctica de la ideología de la NEM y cómo la ideología oficial de la NEM se transforma en medida que se reinterpreta el trabajo docente y la forma en cómo se perciben los documentos de la carga ideológica de la NEM y qué estrategias emplean para adaptarlos a sus contextos. Y la siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de investigación es analizar de qué manera se manifiesta, reconfigura y evidencia la ideología de la nueva escuela mexicana en el trabajo cotidiano de los docentes, considerando las tensiones entre la política educativa y los contextos escolares para la comprensión de una mejor forma de los procesos ideológicos en el ámbito educativo. Y los objetivos específicos de la investigación pues es identificar los elementos ideológicos en los lineamientos oficiales, examinar cómo los docentes interpretan y aplican estos lineamientos y explorar los factores sociales, económicos y culturales que condicionan la puesta en práctica. También así reflexionar cómo la ideología oficial de la NEM se transforma por medio, se reinterpreta, se resignifica en el trabajo docente y documentar las estrategias docentes para enfrentar las tensiones entre el discurso oficial y la realidad escolar. Y bueno, ello nos lleva a la siguiente, por favor, a la siguiente metodología, en donde es una investigación de corte cualitativo, es un estudio de caso. Y bueno, los docentes que se van a entrevistar, se van a realizar entrevistas, como ahí lo dice, de primero a sexto grado de educación primaria y son pertenecientes a una escuela pública y a una privada, comunidades en este caso de análisis. Y bueno, aquí son los 3 elementos. Vamos a utilizar un análisis tipo documental, entrevistas semiestructuradas y un análisis del discurso docente. Y bueno, la visión pues integral está dirigida a ver las prácticas y resistencias frente a los lineamientos de la nueva escuela mexicana.
identificando las adaptaciones, las contradicciones, las reconfiguraciones ideológicas que emergen en el trabajo docente. Y bueno, pretendemos que esto genere aportes significativos para la comprensión de las dinámicas sociopolíticas en el ámbito educativo. Y bueno, siguiente por favor. Y bueno, aquí vamos a comenzar con los 3 puntos que les mencioné. Está dirigido sobre todo mi avance al desarrollo de los conceptos o del todo el campo teórico, conceptual. Y el número 1, el primero, tiene que ver con las aproximaciones teóricas sobre la ideología. Aquí lo que se hizo fue ver a la ideología como un fenómeno social y cultural, y bueno, pues este ha sido objeto, como sabemos, de análisis por parte de diversos pensadores a lo largo de la historia. Y entonces este concepto, pues consideramos que no solo estructura las formas de comprender el mundo, sino que también incide en las prácticas sociales, la organización del poder y las dinámicas de dominación y resistencia. Entonces, comprender la ideología pues implica reconocer que no es un concepto estático, sino que existe un campo también de disputa teórico y que va evolucionando conforme va cambiando los contextos históricos. Y entonces, hablar de las aproximaciones teóricas de la ideología lo consideramos fundamental porque nos permitió primero visibilizar cómo distintas tradiciones interculturales han interpretado su función y su impacto en la sociedad. Entonces, la investigación que se hizo es reconocer primero, identificar esos autores que estamos viendo en mi diapositiva, en donde primero nosotros retomamos, hicimos toda una investigación y pudimos ubicar cuál era el objetivo y la perspectiva de análisis de cada uno de ellos. Entonces, desde de Carlos Marx y Federico Engels, que lo enfoca al materialismo histórico y luchas de clase. Después revisamos el posicionamiento de Max Weber con la legitimación del poder, de Antonio Gramsci, que lo enfoca a la hegemonía cultural, a George Lukács, que lo aborda desde la perspectiva de conciencia de clases y cosificación, a Foucault, lo interpreta desde la relación de poder y discurso, y más el enfoque estuvo más dirigido hacia Goran Trebon y Thompson. Trebon en la parte del carácter dialéctico y de los procesos sociales, y en el caso de Thompson de los sistemas simbólicos y de la acción social. Y una vez que tuvimos esta revisión, lo que hicimos fue comparar estos enfoques, como lo vemos en la diapositiva, y los clasificamos y los dividimos en 2 grandes rubros. En enfoques que están más hacia el aspecto clásico y el contemporáneo. Y entonces lo que hicimos para el nivel de análisis es ver cuál era el fundamento de cada uno de ellos, cuál es su función en la cuestión de la ideología, el rol del sujeto que cobra ahí relevancia, qué características se encuentran entre cada uno de ellos y en el ámbito de análisis. Y en forma general, pues lo que podemos decir que de acuerdo a estas contextualizaciones, pues se puede decir que mientras en el enfoque clásico comprende la ideología como un dispositivo de dominación económico, el enfoque contemporáneo lo analiza como un fenómeno más complejo que va a involucrar la cultura, el discurso y las relaciones de dominación y poder. Incluye además también otras posibilidades de resistencia, de transformación social, y es aquí donde nosotros agregamos que también es un espacio donde se configuran subjetividades. Y entonces su estudio pues es relevante en esta situación, porque va a actuar de alguna manera en el ámbito de análisis en el económico productivo que se ve en el enfoque clásico. Pues también nos fijamos que para poder realizar la investigación nosotros estamos orientándolo hacia un enfoque social, cultural, discursivo, y obviamente agregamos la parte simbólica, pero ahorita explico por qué la parte simbólica. Entonces buscamos que el concepto no solamente se quede encerrado, sino al momento de considerarlo un campo
lo que hacemos es abrir la posibilidad de no solamente delimitarlo a ciertas concepciones, sino se encuentran ahí involucradas estructuras que tienen que ver con la forma de pensar, la forma de organizar, de hacer, de actuar, de interactuar. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces aquí lo que hicimos en un siguiente paso fue, ok, ya tenemos la parte de estos posicionamientos. Sin embargo, entra un elemento en la actualidad que no solamente se queda en lo clásico o en lo contemporáneo, sino considerar las transformaciones sociales y la globalización, las nuevas tecnologías y la parte de la digitalización de la ideología, la parte de la fragmentación social y la multiplicidad de discursos ideológicos. Entonces lo que hacemos nosotros acá es agregar la parte de las transformaciones del siglo XXI, porque hay otros enfoques de ideología, puesto que ya no se puede analizar únicamente bajo la visión clásica y contemporánea, sino que debe considerarse pues las nuevas dinámicas globales, estas tecnologías, es decir, no se puede entender únicamente desde estructuras fijas de dominación, sino que se configuran en un entorno, como ahí se menciona en la diapositiva y como lo menciona CISEC, donde los discursos ideológicos son dinámicos y se reconfiguran constantemente. Entonces el acceso a la información por estas lógicas digitales se vuelven más complejas, porque no solamente ya entra la parte de comprender o entender, sino también las nuevas tecnologías, cómo la nueva tecnología y los accesos que se tienen a las redes sociales están influyendo en la manera de cómo se está percibiendo el mundo. Y entonces lo que hacemos es también abordar la parte de la desmaterialización de la ideología, es decir, que ya no solamente está visible en aspectos físicos, sino también inclusive en aquellos en donde los algoritmos que están interpretando la forma de posicionarse en el mundo. Nosotros hicimos todo una revisión en autores que pudieran explicarnos cómo está funcionando el algoritmo y cómo nosotros lo vemos a la hora de que buscamos en las búsquedas de Google, va condicionando inclusive qué son los aspectos a los que se quieren tener acceso. Antes, por ejemplo, un discurso que se daba de algún manifiesto político, pues uno lo leía en papel y podía dar cuenta de lo que decía y podría darle un posicionamiento, un significado. Y ahora no, por medio de las redes, hasta el mismo algoritmo está condicionado que de ese posicionamiento puede ser orientado o dirigido hacia cierta concepción o hacia cierta percepción de un posicionamiento que ya está fijo y está permeando, porque va a cambiar la forma en cómo el sujeto está resignificando y está configurando su manera de pensar, y eso te lleva a actuar y a dirigir de cierta forma. En la siguiente, por favor. Y bueno, entonces aquí pues pensamos que nos van a preguntar, pero entonces todo es ideología. Entonces, obviamente, ¿qué voy a hacer para considerar si es ideología o no? Porque entonces si me estás diciendo que todo lo que configuro no. Simplemente hay elementos de que, por ejemplo, la justicia, voy a tomarlo como ejemplo, la justicia o cualquier valor que se esté planteando, no podemos decir que por sí sola es ideología. Necesita de una serie de elementos, de construcciones, en donde podamos decir que se va a considerar ideología. La justicia por sí sola no nos dice nada cuando se toma como percepción de ideología. En el documento lo que nosotros argumentamos es que tiene que entrar en contacto con una serie de un pensamiento, una estructuración, una serie donde interviene precisamente la cultura, la forma de pensar, en donde se va configurando, pasa por todo un proceso, y aquí en la diapositiva pusimos algunos elementos en este sentido, porque va a tener un carácter también social y colectivo. Un pensamiento individual parte de ahí, pero se tiene que ir estructurando, se tiene que ir construyendo, se tiene que ir configurando, tiene que pasar por un proceso inclusive de la mente, en donde va a cobrar un carácter social, va a tener también una función de alguna manera de legitimación, una relación con el poder y la dominación.
y además la naturalización y universalidad. Entonces, la parte aquí de la ideología, lo que hacemos es, lo voy a tomar en cuenta que hasta que no pasa por ese proceso de estructura y de reconfiguración y de pensamiento, entonces no podemos considerarlo ideología. Es como una pared. En una pared, un ladrillo por sí solo no te forma una estructura, sino necesita de otros elementos, de otras construcciones y configuraciones para darle forma a esa estructura, a esa configuración. Y de la misma manera es como las conexiones. Nosotros la parte simbólica y la parte de la estructuración, nosotros la vamos a ligar con, por ejemplo, un rompecabezas. Un rompecabezas vas viendo las formas, no vas viendo el sistema de valores, un valor, honestidad, libertad, solamente le escuchas, pero de alguna manera, ¿qué hay detrás de ese valor? Cuando tú le das un significado, por ejemplo, el concepto de libertad, cuando tú le das un significado es como un rompecabezas, solo tienes la palabra, pero necesitas ir construyendo qué hay en torno a esa palabra libertad, cómo se relaciona con la justicia, cómo se relaciona con los posicionamientos, con las formas de ser, con las formas de pensar, con las formas de actuar. Entonces, esa conexión que vas realizando en el rompecabezas se va formando la imagen, y al momento de formar la imagen pues te da el esquema completo, y entonces te da un posicionamiento y te da una acción social. Entonces es ahí en donde puedes decir que ya tienes una construcción ideológica, y lo que hacemos es abrir el panorama y no encerrarlo de esta manera. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, en el segundo voy a nada más a mencionar, hice exactamente el mismo proceso para construir la parte de la política educativa. Igual hice algunas revisiones teóricas con respecto al concepto, y tomamos y retomamos este concepto de las políticas de la educación. Y en el cuadro que están viendo en pantalla, lo que hacemos es ver las diferencias entre un enfoque de política educativa y en un enfoque de la política de la educación. Entonces, lo que buscamos es igual verlo como un campo en donde no solamente la escuela se quede o se enfoque solamente en el campo en este sentido de la acción, solo en la visión del sistema educativo, sino que nos dé estos diversos espacios de socialización, de educación no formal y movimientos educativos, en donde va a contemplar un amplio forma de criticar el sistema, de poder ver cómo estos procesos sociohistóricos están permeando, cómo se va configurando un posicionamiento crítico. Y entonces por eso nosotros retomamos estos dos enfoques con respecto a política educativa y política de la educación. La siguiente, por favor. Y esto pues nos lleva en el trabajo a permear de quienes tienen el poder de definir la educación, ¿no? Entonces en el trabajo desarrollamos esa parte, qué discursos son privilegiados y cuáles son excluidos, y también la parte de cómo se puede generar alternativas al modelo hegemónico, que son las preguntas que a su vez también va surgiendo durante todo el proceso de investigación. Y bueno, aquí para cerrar esta parte, pues buscamos un enfoque más amplio, crítico, que reconozca la educación como un proceso social en constante disputa, donde múltiples actores intervienen para definir su orientación y dar sentido. La siguiente. Y finalmente la parte que desarrollamos fue la puesta en práctica de la nueva escuela mexicana. Nada más brevemente voy a decir cómo construimos. Solamente retomamos estas tres elementos de la nueva escuela mexicana, que son los que encontramos en la revisión de los documentos. Nosotros tenemos ya una antología en donde lo que hicimos fue ir normando, y tenemos desde el primer documento que emitió la nueva escuela mexicana hasta el último documento que se ha emitido. Este rastreo lo hemos ido haciendo, como les mencioné, por medio de las juntas de consejo técnico escolar, porque se da el lineamiento de la política y finalmente después recaen en los consejos técnicos para que les llegue a los docentes que la ponen en práctica. Y entonces aquí la construcción que hicimos con respecto a la nueva escuela mexicana fue en el sentido de ir detectando hechos
hechos, porque la nueva escuela mexicana no existe un proyecto en donde dice todo esto es la nueva escuela mexicana y se va a seguir de esto, no, sino nosotros hemos observado que conforme ha ido avanzando, se han ido construyendo los lineamientos, pero también hemos detectado que en esa construcción de lineamientos es como que se va parchando el sistema y va avanzando y luego retrocede 2 pasos y luego vuelve a avanzar. Entonces, para poder construir realmente en los espacios, en la realidad, lo que está significando la nueva escuela mexicana, entonces nuestra construcción fue, una vez que identificamos procesos generales, acciones administrativos en los documentos oficiales, entonces comenzamos a construirla por medio de los diferentes secretarios de educación públicas que han tenido. Entonces, voy a ir cerrando. Estos cuadros que hicimos, nada más lo explico muy generalmente, estos cuadros que hicimos es detectar del lado donde está la columna azul, todos los hechos que han ido surgiendo desde el primer documento que se emitió, en este caso pues es desde Esteban Moctezuma Barragán hasta Mario Delgado, y lo que hicimos fue detectar los hechos, buscar qué posición o qué encontramos en esos documentos que hacen referencia a la ideología, y de ahí ubicar las tensiones que se van generando, pero conforme se ha ido avanzando en cada una de las actividades. Y bueno, esto fue lo que fuimos haciendo. La que sigue, y bueno, ahorita nosotros estamos cerrando, estoy construyendo la parte del trabajo docente, pero todavía aquí falta todavía una segunda y última revisión con respecto a la parte teórica de la nueva escuela mexicana. Y bueno, hasta ahí esas son algunas referencias que ocupé. Ya me está presionando Andrés, entonces hasta ahí vamos. Bueno, pues muy buenos días. Nuevamente muchísimas gracias al programa por esta oportunidad para compartir con todos quienes estamos en el programa y quienes nos acompañan en la construcción de nuestras investigaciones, pues para compartir lo que hemos estado trabajando a lo largo de este semestre y bueno, lo que ya hemos podido más o menos articular, creo yo, de manera lógica, pues para hablar sobre lo que estamos haciendo. La investigación, bueno, hasta el momento seguimos conservando el mismo título. Ya hemos estado pensando en trabajar alguna otra alternativa para puntualizar un poquito más, pero bueno, configuración histórico-política de los aprendizajes en historia de la educación básica, 1993, 2006 y 2022. Con mi asesor, el doctor Javier Rodríguez Ledesma, mi comité tutorial, la doctora Leticia Rocha Herrera y la doctora Guadalupe Olivier Telles, por supuesto a quien les agradecemos muchísimo las aportaciones, comentarios y lo que han ayudado a enriquecer. Bueno, como un breve recordatorio sobre lo que se está trabajando, lo que estamos construyendo. Nuestro objeto de estudio, como lo mencionamos en el título, es el aprendizaje de la historia planteado por las reformas educativas en 1993, 2006 y el 2022, con la intención precisamente de observar cómo se ha configurado la idea que se tiene sobre la historia escolar y su aprendizaje. Nuestro objetivo de investigación, el que se ha planteado, es analizar precisamente desde una perspectiva política cómo el aprendizaje de la historia en la educación básica ha sido producto de disputas, conflictos por el poder entre grupos que determinan a través de su influencia política, económica, cultural, académica, qué es y cómo se debe de plantear el aprendizaje, la que sí. Bueno, y para eso, como planteamos, lo haremos a partir de estas tres reformas. ¿Por qué? ¿O bajo qué criterios se seleccionaron estas tres reformas? En cada una de ellas, de acuerdo a la revisión que pudimos realizar, hubo cambios en las propuestas curriculares fuertes,
específicamente en el campo de la historia, que dieron lugar precisamente a tensiones, a resistencias, a conflictos, a debates, a toda una serie de foros que abrieron la opinión y que, invitaron precisamente a repensar varias cosas sobre los sentidos de aprender historia en la escuela. Entonces, en estas tres podemos identificar esto, por eso las seleccionamos. Bueno, nuestras categorías, la definición de categorías, que es en lo que estuvimos trabajando principalmente a lo largo de este semestre, con la intención de definir un marco para diseccionar esta configuración del aprendizaje de la historia, ¿no? Este marco que nos pueda ayudar a visualizar cómo algunas ideas se hicieron lógicas para comenzar a comprender, a hablar, para comenzar a tener una noción que, por ejemplo, hoy en día cualquiera de nosotros, si se nos pregunta ¿por qué estudiaste historia en la escuela?, tendríamos una respuesta. ¿O para qué plantearía usted que la historia se estudiase en la escuela? Tendríamos una respuesta. ¿O de qué sirve, de qué utilidad tiene estudiar historia en la escuela? Tendríamos una respuesta seguramente. A partir de estas categorías, lo que nosotros planteamos es que tendríamos este marco precisamente para ayudarnos en el análisis de este proceso configurativo, de donde tenemos estas ideas que hoy planteamos de forma lógica, de forma defendíamos nosotros de forma vehemente, que dijimos, no, es que es para esto, porque tiene este objetivo, porque, bueno, este marco es el que nosotros planteamos que nos puede ayudar a analizar esto. La que sigue. Entonces, bueno, llegamos a esta primera categoría, a este primer acercamiento a la historia, decimos escolar como un constructo hegemónico. ¿A qué nos estamos refiriendo o por qué planteamos tal cuestión? Bueno, en primer lugar, nos posicionamos precisamente para plantearnos en el hecho de decir que tanto la historia escolar como su aprendizaje son constructos políticos desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de quienes está hablando en este momento. Esa es un primer planteamiento importante, posicionarse desde ahí o a partir de ahí y no asumir o tomar directamente que se trata de una noción teórica, una noción conceptual que explica esto, que explica de tal forma que la enseñanza, que la historia escolar, sino que se trata precisamente de un constructo político con lo que ello implica. Esto es que, bueno, ha sido definida precisamente en el marco de disputas políticas y ejercicios de poder, que puede, este planteamiento puede parecer muy general, amplio, sin embargo nos ayuda precisamente a observar, a visualizar que lo que hoy en día tenemos, si podría decirlo yo, naturalizado, la idea que tenemos naturalizado respecto a la historia escolar, se trata precisamente de una idea que transitó por un devenir de debates, de selecciones, de decisiones, bueno, y de estos ejercicios. Entonces, la historia no se compone de principios neutros, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? A principios estables que definan, que expliquen de una manera, digamos, puntual,
las didácticas, las perspectivas teóricas, los enfoques curriculares, desde los que podamos explorar puntualmente y describir, ¿no? Sino que precisamente todos estos aspectos curriculares, didácticos, teóricos, conforman, son parte de estos procesos de disputas, ¿no? Esto nos lleva a un tema central en muchas discusiones, que es ¿para qué el sentido de estudiar historia? ¿A quién se pretende formar? Existen intenciones que podemos encontrar en los escritos institucionales, ahí están puntualizados. Se pretende formar con esa propuesta a un tipo de sujeto con estas características. En la otra reforma encontramos se pretende formar a alguien con estas características. Bueno, esa variedad de respuestas nos lleva precisamente a observar que a este estudio escolar pues, es un constructo en ese sentido. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, y respecto a las reformas educativas, aquí quiero externar precisamente un agradecimiento muy particular a la doctora Leticia por el acompañamiento. En algún momento me explicaba, bueno, es muy importante tener claridad respecto a la política pública, las políticas educativas, porque para entrarle a su discusión, al análisis, hay que explorar precisamente de qué se trata. Entonces, estos dos enfoques que planteamos aquí es un poco más desde una lectura particular de quien aquí está hablando, esta diferenciación. Si en un principio había un hablar, decía yo, reformas educativas, pues son los proyectos de cambio que plantea el Estado. Entonces, definir o separar que eso se trataba, o me estaba yo refiriendo a ello desde un enfoque de la política educativa, bueno, ha sido precisamente un aspecto pues muy importante en el ejercicio investigativo que se está realizando, porque eso nos llevó a distinguir a qué nos estamos refiriendo con reformas educativas. Y el enfoque de abajo, que la reforma educativa precisamente se observa como un proceso político, cultural, ideológico que produce modos de ser. Y es aquí donde se abren ventanas muy interesantes, porque no nada más estamos hablando de un proyecto institucional, de un directorio de actividades, de estrategias, de implementación, sino de formas de ser, y a eso nos referimos a modos de pensar, evidentemente conectados con relaciones de saber, con relaciones de poder, precisamente que configuran estas prácticas a través de las cuales nosotros vemos de manera lógica lo que es, o respondemos de manera lógica, lo comentamos hace un momento, y la historia de qué va, para qué sirve, con qué, cómo, dónde. Ya tenemos estas respuestas en menor o en mayor medida desarrolladas desde nuestro bagaje, desde nuestro conocimiento, y la reforma educativa nos planteamos que nos ayuda precisamente a explorar cómo se configuran esto que nosotros tenemos asentado de manera lógica sobre el aprendizaje de la historia, sobre la historia escolar. Y bueno, desde la perspectiva de los autores que por ahí estaban mencionados, Pokewitz, quien trabajamos en el último seminario con la doctora Leticia, que también fue una recomendación muy puntual, de también Sacristán y Apple. Bueno, son algunas perspectivas, no
que nos ayudaron en la reflexión que nosotros queremos llevar. Ahora sí, perdón, la siguiente. Y bueno, esta última categoría se encuentra actualmente en proceso, en trabajo, por los tiempos. Las primeras dos de las que les hablamos, bueno, son las que se pudieron trabajar de manera un poco más puntual. Esta actualmente se encuentra en proceso de elaboración, pero bueno, es parte de el trabajo que se ha realizado. Y desde este marco que ustedes han podido observar bajo este lente, ¿no?, de la reforma educativa, bueno, vemos a la historia escolar, como esto el resultado de disputas, de conflictos, de decisiones que nos han llevado a construir nuestras nociones, nuestras definiciones, nuestras marcos de pensamiento, desde los que de manera lógica y razonada nosotros compartimos nuestras ideas sobre, en este caso, el aprendizaje de la historia en la escuela, sobre la historia en sí misma, en la construcción de la primera categoría de la historia escolar como un constructo. Pudimos llegar precisamente a la idea de que lo que hemos pensado sobre historia, cuando alguien nos pregunta de manera general ¿y qué es la historia?, hay una relación con lo que se trabaja en la escuela, y no como un conocimiento abierto, que cuando uno puede revisar las propuestas historiográficas de los especialistas en historia, cuando se refieren a esta disciplina, hablan pues de un conocimiento colectivo, de un conocimiento funcional, vamos, de un campo de comprensión de las realidades. Y bueno, sin embargo, cuando nos preguntamos de manera particular, ¿y la historia de qué va?, de que la referencia que tenemos para responder eso, pues es precisamente lo que trabajamos en la escuela, la idea que nos construimos de ahí. Entonces, bueno, son dos vertientes que por ahí se abren, que precisamente nos llevan a la intención de analizar lo que ocurre en este sentido, no específicamente con el aprendizaje de la historia, porque bueno, esto tiene implicaciones más variadas, ¿no?, amplias. Cuando hablamos de las temporalidades, cuando hablamos de la noción sobre por ejemplo, lo que hemos escuchado con las investigaciones, los avances que nos han mencionado en esta mesa, llevan implícitas precisamente esta idea que tenemos sobre la temporalidad, cómo referirnos a ella, desde dónde referirnos, desde qué referentes, cómo asumimos o cómo podemos validar que la temporalidad puede ser un referente lógico, un referente de ello. Bueno, entonces eso aterriza precisamente en esto que nosotros planteamos como estas disputas políticas, estos ejercicios de tensión, estas vertientes que se entrecruzan para decidir. Entonces, bueno, y la siguiente. Pues bueno, pues ya para concluir, ¿qué es lo que sigue? Bueno, como mencioné, me encuentro en el desarrollo de esta categoría, y pues ahora sí ya entrarle, aunque ya se ha hecho de manera al análisis de las categorías de forma puntual, ya se ha explorado desde la selección
y los criterios para ver cuáles sí y cuáles no. Si alguno de ustedes recuerda, comencé como con 9 reformas educativas y toda la lista ahí de, bueno, sí, todo el trabajo que se hizo pues para ir decidiendo por qué sí, por qué no, algunas bastante interesantes, bastante polémicas, ¿no? Como la de Enrique Peña Nieto, por toda lo que acompañó con esa reforma. Nosotros, debido al tema de la investigación, que es el aprendizaje de la historia, de manera muy puntual, vuelvo a señalar, encontramos en esta los debates que nos interesa precisamente abordar. No descalificamos ninguna de las otras, son referentes muy importantes, la del 2011, del 2004, bueno, pero para el objeto que nos interesa a nosotros, pues son estas 3, y aún así me parece que sigue exactamente pero bueno, por el momento es lo que podemos compartir con ustedes. Pues muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora la parte en donde oímos los comentarios de ustedes. Bueno, primero felicidades a todos quienes presentaron el día de hoy sus avances, y bueno, pues hay progresos importantes, y bueno, pues mis comentarios o preguntas específicas están orientadas hacia ganar en precisión y en claridad, porque pues este es un proceso que no es todo derecho ni para arriba, ¿no? Sino que constantemente tiene uno que estarse regresando a revisar y hacer ajustes. En el caso de tu trabajo, Perla, hay pues un planteamiento distinto, ajustado, y bueno, eso es de celebrarse porque pues lo hiciste en muy poco tiempo, trabajando con un comité nuevo, entonces eso me parece pues que hay que decirlo. Hay una serie de términos, yo me quedé ahí confundida, lo dejo como pregunta. Yo no sé si el foco de la atención son las desigualdades digitales o el acceso a las tecnologías como forma de sostener proyectos y saberes comunitarios, ancestrales y colectivos. Y creo que no es lo mismo, no sé, son cosas como de precisiones, y me surgió la duda. Y bueno, metodológicamente me parece que es un trabajo monumental. Yo no sé si en el tiempo que resta vas a pues ya el solo hecho de realizar una observación participante es todo un desafío. Hablas de cartografía, hablas de entrevistas, hablas del diario de campo, que bueno, de observación participante, entonces pues no sé si todo esto sea estrictamente necesario para lo que quieres saber, o quizá es que ya de esto que estás mencionando ya tienes un avance importante. De todas maneras, pues es información que en algún momento hay que procesar, y que no es sencillo. Ya solo las entrevistas que dices quieres hacer de 6 a 10, es un montón, porque bueno, pues eso tiene su propio proceso para reducir, para sintetizar, para hacer elaboraciones de categorías básicas y luego hacer cosas más complejas. Entonces eso ya será bastante. Bueno, son comentarios y dudas más bien, no es necesario responder, ahí que queden para el trabajo con el comité.
En el caso, Gaby, pues me gusta mucho cómo ya te acercaste a la parte de la metodología y la ubicación de las etapas, que seguramente aquí Raúl coincide conmigo, era algo que no vimos antes en la reunión primera de comité. Entonces, bueno, eso ya ubica muchísimo a cualquiera que te lea. Y bueno, estar al pendiente de las novedades, porque no solo están esos lineamientos que se acaban de aprobar y que con bombo y platillo se presentaron en un acto oficial, sino también la gran sorpresa de un día en el calendario para hablar del abuso sexual infantil, en el calendario que se acaba de aprobar ahora. Entonces, bueno, para seguir en la pista de estas cosas, como una obligación que se ve la SEP, la necesidad de cumplir, porque un juez lo ordena. Entonces, muy interesante porque esto se sigue moviendo, ahí está la respuesta formal en el calendario y pues vamos a ver con qué van a salir, porque esto es el 8 de septiembre, no falta mucho. Y a ver con qué va a salir la SEP, ¿no? Ahora si los docentes también tienen que orientar sobre el abuso sexual infantil, o a ver con qué van a salir, ¿no? Bueno, es solamente una información para añadir. Y en el caso de Noemí, yo no sé, me hago la pregunta de ¿por qué la ideología de la NEM, que ya no sé si es de la NEM o la que desarrollan los maestros a partir de la NEM o las dos cosas, pero por qué eso es un problema político? Y me llama mucho la atención que no estén contemplados los libros de texto, porque, bueno, yo ya no leí o no presté atención en ese punto, pero creo que ese, a diferencia de todos los demás, de los programas analíticos, los sintéticos, etcétera, es que los libros en realidad son un motivo de confrontación intensa entre los propios profesores. Hay quienes de plano dicen esto es una porquería y yo no lo uso, pero hay otros que dicen que son una novedad, una revolución absoluta. Y no sé, eso hasta lo puedes ver, las discusiones de Marx Arriaga en Twitter, ¿no? O en X, bueno, el hombre en verdad cree que estaba haciendo la revolución con los libros de texto. Bueno, no sabemos, pero creo que ese es un plano del conflicto en torno a la NEM y particularmente visible en el asunto de los libros de texto. Y pues no sé, eso se me hace más accesible a la materialidad de la discusión y del debate y del conflicto que dejarlo en el plano de la ideología. Y bueno, pues no sé, ya es un comentario similar al que hice la ocasión anterior, lo vuelvo a hacer porque yo ahí la verdad es que no veo claro todavía por qué ideología. Y pues algunas precisiones, de repente se habla de trabajo docente, de repente se habla de trabajo de los docentes, de repente se habla de actividades del trabajo de los docentes. Entonces yo creo que ahí son como cuestiones que habría que precisar, ¿no? Y pues José, yo celebro que ya te concentraras en 3 reformas. Sí, creo que son las más emblemáticas sobre la discusión pública en torno a la enseñanza de los contenidos de historia. También el tema de los libros ahí pues es todo un motivo de pleito, pero quizás nada más lo único que diría es acotar a las reformas curriculares, porque ahí es donde se puede ver, no son todas las reformas, algunas tienen otros componentes, pero si en particular lo que te interesa es el tema de la historia escolar, pues
tal vez acotarlo a eso, ¿no? Las reformas curriculares. Bueno, nada más. Yo les quiero felicitar a los que alcancé a escuchar por lo que ahorita oí de Lucía, lo extiendo a todos los que participaron ahora. Creo que es bien importante, ahorita voy a decir cuáles son las razones de las felicitaciones. Repito algo que dije en el coloquio pasado. Recuerden que la idea de hacer esta actividad es, ahora sí que multidimensional, ¿no? No es solamente para que ustedes presenten sus avances en sí mismos, sino como una forma de entrenamiento, capacitación de muchas cosas. Sería desde ser capaces de sintetizar y exponer sus avances de manera clara, ¿no? Para que se entrenen, es fea palabra, pero bueno, pues ni modo, que se entrenen, vayan desarrollando esas habilidades, de tal forma que en los distintos foros donde vayan a presentar sus investigaciones, pues lo hagan de la manera más clara, más eficiente, más rica, más interesante. Pues creo que eso se va notando acá. Yo, desde mi lógica, creo que es muy, muy valioso, ¿no? Yo, evidentemente, no es solamente a partir de lo que ustedes están presentando acá, es muy usual que toda la riqueza que se realiza en las investigaciones, en los trabajos de los comités tutorales o en el tete-a-tete con el tutor, no necesariamente se presenta, dados los nervios, en estos eventos, ¿no? Y eso no se va a quitar, pero hay que tratar de controlarlo. Es como dicen los toreros, ¿no? O varios toreros, muchos toreros dicen: el miedo no se quita, ¿no? Jamás se quita por más experiencia que se tenga, siempre está el nervio. El chiste es saber controlarlo, y mientras más experiencia, más se controla, etc. Entonces, todo esto es para decirles que me gustan mucho estas actividades, me gusta verlos allá arriba, me gusta verlos nerviosos, pero cada vez más claros, ¿no? Más hábiles para salir de los atorones en las que muchas veces ustedes mismos se meten sin darse cuenta en sus discursos, y creo que es parte del aprendizaje que estamos planteando en el doctorado. También en esta, de las 2:30 exposiciones que alcancé a escuchar, creo que es bien interesante, ¿no? Y pienso que sí hay diferencias con generaciones anteriores, porque aquí veo que hay como que se han esforzado mucho, y qué bueno, en andar persiguiendo la ruta crítica, ¿no? Es cuando la ruta crítica nos alcance, entonces todos lo están intentando, y todos, mal que bien, ahí están metidos. No se fue ya la ruta crítica y nosotros seguimos bailando en otro ritmo, sino que ahí no se les olvida que eso hay que hacerlo, y ahí lo están intentando de mejor o menor o no tan mejor forma y tiempos, pero ahí están, y lo tienen muy claro. Entonces creo que eso es muy importante para ustedes, en particular para los que pusieron, pero pues para toda su generación. Y escuchando las exposiciones, bueno, de José ya no digo nada porque lo hemos platicado mucho en el trabajo cotidiano, pero de lo que alcancé a escuchar a Noemí, yo solamente le diría: ya, olvídate de todos los autores, dinos claramente cuál es tu propuesta de concepto de ideología, si es que te vas a quedar con ella, y eso, además, si lo llegas a hacer, más bien dicho, si lo confirmas, que tu análisis va a ser intentar rastrear estos atisbos o perspectivas ideológicas, cambios, etcétera, no solamente lo que te dice Lucía, ¿no? De bajar a ver los libros de texto, porque se supone que ahí estaría algo ya muy condensado de las perspectivas ideológicas que hay respecto a cómo plantear los procesos dentro de la nueva escuela mexicana, sino que sería bien interesante si tu objeto es ver cuáles son las formas como los maestros se enfrentan a la ideología de los libros, cómo se enfrentan, cómo la aceptan, cómo se vinculan, o cuáles son los problemas ahí ideológicos. Sería bien interesante que no solamente lo mandaras a los libros, sino que lo abrieras un poco, ¿no? Una pregunta para los maestros: ¿ustedes qué opinan, ¿no?, de toda la campaña de TV Azteca diciendo que los libros eran comunistas? Ahí es una lucha ideológica, ¿no?, más allá de la reforma.
Entonces eso sería bien interesante. A lo mejor los maestros te dicen, sí, Javier Alatorre, me cae que tiene letra, y entonces, o no, ¿no? Ese es el tema de las disputas, de las batallas culturales, en donde la cuestión ideológica es fundamental, y entonces el tema se enriquece muchísimo. Eso es cierto, sería bien interesante saber cuál es la respuesta de los maestros a las campañas de TV Azteca de hace 2 o 3 años, ¿no? ¿Cómo lo piensan? ¿Creo que había resistencia a esas o se sumaban a las descalificaciones, temita? Si es que vamos a hablar de cuestiones ideológicas. Pero en fin, son ideas generales que habrá que ver si tienen eco en el proyecto, porque a lo mejor tanto Lucía como yo estamos hablando de cosas que no están contempladas en su perspectiva de análisis, y bueno, pero en fin. Entonces, bueno, yo nomás termino con eso y termino reiterándoles mis felicitaciones, y creo que ahí va, ¿no? Creo que ahí la llevan. Seguramente al rato lo confirmaremos con la segunda parte de las exposiciones. Gracias. Yo dejé de ver a algunos de ustedes, a varios, porque estuvieron conmigo desde el semestre pasado, entonces les perdí un poco la pista a algunos de ellos. Pero bueno, escuchándolos sí quiero felicitarlos a todos, porque sí veo un trabajo mucho más armado, más maduro. Cuando estuvimos trabajando, bueno, pues apenas estábamos en los esbozos, en los inicios, y en ese sentido pues sí creo que han avanzado bastante. Había hecho aquí algunas anotaciones, pero como no traje mis lentes, ya ni veo bien que anoté, pero bueno, de verdad, en el caso de Perla, sí veo un trabajo muy elaborado, muy ambicioso. Lo que no, porque me falta revisar mejor tu trabajo, por supuesto, cómo aterrizar esa propuesta, ¿no? de un interculturalismo crítico que nos dé la posibilidad de hablar de una apropiación digital distinta, ¿no? De saberes comunitarios. No veo cómo aterrizar eso. Sí planteas muchas estrategias metodológicas, pero ya concretamente, materialmente, no lo sé, pero es porque no conozco bien el trabajo. Pero sí me llamó la atención, ¿no? Fuera de eso, creo que pues el trabajo es bastante ambicioso, bastante importante, ¿no? Sobre todo por los temas que ahora pues se están ventilando, se están visibilizando. Entonces, bueno, pues muchas felicidades. Esa parte no sé cómo la aterrizarías, ¿no? Este interculturalismo más crítico. Pues de Gaby también me ha gustado su trabajo desde la primera vez que lo presentó, y ahora pues lo veo mucho más firme, con más fundamentos. Hay todo un proceso de recuperación de documentos, ¿no? Como tú dices, revisar el proceso de emergencia del abuso sexual como un problema político, ¿no? Desde antes quizá, ¿no? Desde que se empezara a visibilizar más. Pero no veo en el caso ya de escuelas, o no te seguí bien, no alcancé a ver o sea, cuáles son tu población, si tienes una población objetiva, además de estar revisando pues todos los lineamientos que van apareciendo, los protocolos. Yo no sé en las escuelas cómo lo estás trabajando. Pues de José también, de José ya hemos trabajado. Él ya pudo al menos articular ejes de análisis, ¿no? Que serían estas redes intelectuales, estas reformas, este constructo escolar que pues ahora como que, no sé, lo abres mucho, me gustó, ¿no? Partir del sentido común, ¿no? de los mismos profesores, o sea, que piensan de la historia, y poco a poco, o sea, de manera más inductiva, ir construyendo todo el discurso. Bueno, pero pues también estamos trabajando, y pues muchas gracias, José. Y de Noemí, pues también yo la felicito porque pues sí, hemos estado trabajando cómo materializar, ¿no? Estos procesos ideológicos,
Ella ahora pues planteó un cuadro muy interesante, pues que alguien que se dedica a investigar esto pues tiene que conocer, ¿no? Como un campo ideológico, pero todavía estamos precisando exactamente con qué autores te vas a quedar. Lo de los libros de texto pues también se ha contemplado, quizá ella no lo externó, porque como dice bien Javier, pues no se dice todo en unas láminas, sí, pero yo creo que pues se ha hecho un esfuerzo y poco a poco vamos a ir concretando cada vez más este proceso ideológico. Y no sé quién me falta, pero bueno, es que de verdad que tenía una nota, la escribí casi así, no, ya cosas más puntuales, pero muchas gracias y muchas felicidades. Coincido con Lucía Perla de que 10 entrevistas es un mundo. Yo te propondría algo así como grupos focales, creo que sería más trabajable, pero no lo sé, lo tendremos que discutir en el comité, pero por ahí va. Hay una pregunta, Gaby, ¿qué tanto la presión internacional está haciendo ruido con que se haga este tipo de cosas? Por ejemplo, todo el asunto de la integración que tenemos fue porque hubo una presión internacional de que se hiciera, y entonces se hizo. No fue una ocurrencia de la SEP diciendo, solo tengo que atender el problema, sino que le dijeron, tienes que atender el problema, o se está atendiendo el problema. Entonces ahí me faltó, creo que falta ese enfoque más externo sobre lo que estás trabajando. Pues vamos a tener que pensar, Noemí. Vamos bien, pero tenemos que ver cómo hacemos que estas cosas que están planteando, sobre todo Lucía y Javier, nos quede claro a todos, porque al parecer nomás nos está quedando claros a ti y a mí, pero entonces estamos haciendo algo mal, no estamos siendo capaces de decirles a los otros, por aquí estamos caminando. Entonces hay que buscar la manera de hacerlo. Y sí, José, esas 3 reformas, pero me hubiera encantado que me dijeras qué sucedió en la reforma fulanita, sultanita y peregrinita. Es decir, qué cosas de la reforma, de estas 3 que estás seleccionando, son las que vas a trabajar. Porque la del 93 es una cosa monstruosa, es una reforma grandotota, y es un pedacito lo que hace del aprendizaje de la historia. Entonces ahí habría que ir acotando qué de estas reformas estaríamos, con qué temas estaríamos jugando. No es la reforma completa, son espacios, ya lo mencionaste un poco al final, pero me hubiera gustado oírlo desde tu presentación, para tener claridad de por dónde caminamos. Al inicio de la sesión les dije a los chamacos de que están terminando 4º semestre y pasan a 5º, que a partir del inicio del próximo semestre se van a convertir en el referente de la generación nueva. Con lo que he oído hoy en esta primera sesión del coloquio, me parece que es un buen referente, están haciendo un buen trabajo. Entonces síganle por ahí, porque sí, insisto, los van a voltear a ver, y hasta ahorita están viendo cosas que a mí en lo particular me parecen importantes. Entonces ustedes voltearon a ver cuando entraron a sus compañeros que ahora salen, a los ahora candidatos a doctor, los voltearon a ver y aprendieron cosas de ellos. Todos ustedes tienen que también hacer ese proceso, ¿vale? ¿Alguien más? Brevemente, me parecen muy afortunados los trabajos. He visto de cerca, ¿no?, cuando comenzaban a hacer las indagaciones, y ahora tener esta cuestión ya más planteada me entusiasma, porque he escuchado también cómo refutan, regresan, dicen, no, yo a partir de esto busqué mejor aquello, y esas reformulaciones son muy importantes, porque justo
cuando menciona el doctor Lozano esto de los referentes, planteamos muchas veces el trabajo de investigación como trayectorias lineales, ¿no? Y como lo dijo la doctora Lucía, pues tenemos que reconocer que son de distintas maneras, ¿no? Y que son experiencias personales. Entonces, les felicito en esta primera parte. Me agrada escuchar a Perla con este replanteamiento, escuchar esta identificación de previos trabajos, mencionando por ejemplo a Crovi, ¿no? De qué hay pero qué falta, ¿no? Y justo esa discusión, yo iría más por el sentido no tanto del interculturalismo, sino de la interculturalidad y la comunicación intercultural, ¿no? Como entra por allí, porque sí, justo de pronto estos trabajos que se plantean son desde una mirada muy distante, ¿no? Sobre esta facilitación, de esa facilidad que se tiene en el acceso de las TICs, pero de pronto también entrar a todas estas cuestiones sensibles, a esto que, bueno, desde mis referentes de investigación, toda la parte estética, cómo reconfigura, cómo entra, cómo trastoca las prácticas culturales, ¿no? Estas tecnologías, y bueno, que abras esa preocupación, me parece bastante interesante, ¿no? Te felicito por eso, ¿no? Y bueno, pues ya esto que dicen, hay mucho color, ¿no? En la parte metodológica de las herramientas, pero pues es parte de la ambición, ¿no? Que se tiene y está muy bien. Y bueno, desde ahí te conozco y eres muy entusiasta, ¿no? Entonces, vas bien, ¿no? Vas bien. Y bueno, van bien todas. Y está padre también, yo estaba pensando en Gaby, en esta cuestión de efectivamente voltear a ver la parte de estas cuestiones de las infancias, esta dificultad, y yo no lo veo así, sino lo veo desde una lectura cultural y social y política, cómo reconocer a los niños, las niñas, las infancias, los jóvenes como sujetos de derecho, ¿no? ¿Y qué implica? Y ese es justo a partir de este planteamiento que hace el doctor Lozano, ¿no? ¿Qué presión internacional hay? Efectivamente, si volteamos a ver el Sistema Integral de Protección Niñas y Niños y Adolescentes, CIPINA, ¿no? Que ahora, no, CIPINA por aquí, CIPINA por allá, veamos el trasfondo. Cuando la Fundación Lego dice, quiero destinar dinero a México en este rubro, ¿no? de niños, de primeras infancias, pues empiezan a articular una serie de mecanismos, ¿no? Para tratar de abrir ese espacio de discusión y entonces visibilizar y entre comillas, ¿no? A esas infancias. Entonces, allí sería interesante voltear a ver justo esta presión política, pero también esta presión desde el poder económico y la política económica, ¿no? Ponerle nombre y apellido, porque ahí se tratan muchos intereses en donde siquiera pensar la posibilidad de niños y niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho o como personas que tienen acceso a derechos, y ya es otro boleto, ¿no? Muy fuerte. Por ahí la inquietud relacionado con José. Bueno, me gustan las preguntas que te haces, ¿no? Sobre bajar este nivel de discusión a sí, ¿qué es la historia? ¿No? Porque es algo para muchas personas pues inaccesible. Pienso en todas estas, sobre todo los adolescentes, ¿no? Ahorita en este tránsito de el famoso ECOEMS, ¿no? Este examen digital que va a iniciar justo esta semana, he estado muy relacionada con esos adolescentes de secundaria que están en angustia, y sí, la parte de la historia les dificulta la vida, ¿no? Entonces, bajar estos articuladores, estos cuestionamientos a los profesores sería muy interesante, ¿no? Y bueno, también voltear a ver allí
a quienes ponen en activo, ponen en acción, ¿no?, esos contenidos, también son interesantes. La temporalidad ya se ve más amarrado allí, también está interesante el trabajo, el avance que haces. Y en el caso de Memín, pues sí, no quiero reiterar mucho en los comentarios que hacen mis colegas. Híjole, la ideología a mí se me hace como arena seca, ni siquiera húmeda entre las manos, ¿no? Pero la ideología, cuando hablas de la ideología, cómo la vamos concretando, y hablabas en un sentido muy coloquial de un tabique y construir un muro, pues no es lo mismo un tabique un tabicón. Entonces eso también es parte de la ideología y es parte de un sentido, no sé, arquitectónico, y eso entonces me hace pensar en una cosa, y quiero amarrar la metáfora. La ideología de pronto la entendemos como este discurso, y olvidemos que también es el contenido, pero también es la forma, ¿no? Y en ese sentido, sí, voltear a ver los libros de textos, sí, voltear a ver las prácticas, sí, sería una cuestión muy concreta, porque el hecho de cómo están pensando a partir de lo que les dice TV Azteca es algo muy concreto y en la práctica, es la praxis total, y ahí es en donde vamos a versar con esa ideología, ¿no? La ideología hasta se respira, y ahí entra la estética, ¿no? La estética es ideología, aprendemos a sentir. ¿Qué pasa con esa ideología en el sistema educativo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo transita? ¿Cómo intercambia? ¿Cómo provoca prácticas semióticas? ¿No? Y evoco mucho, cuando te estaba escuchando, me hiciste recordar mucho a Barthes, Roland Barthes, o Roland Barthes, ¿no? Roland Barthes, en la aventura semiológica, cuando dice los conceptos son esos tránsitos históricos necesarios, porque son como cajas de Pandora, cada uno de ellos, y esa caja de Pandora al abrirse es una muestra de ideología y se termina y entra hasta por los poros. ¿Cómo le vamos a hacer, Noemí? ¿No? Híjole. Entonces, allí es una discusión muy interesante la que estás haciendo, pero sí trata de voltear a ver en dónde vas a estacionar la mirada, y solamente una posibilidad de mirar, ¿no? Y ahí me quedaría. Y felicidades. Gracias. Gobierno de México.